¿Cómo recibir milagros financieros según la Biblia? ¿Alguna vez has mirado tu cuenta bancaria con un nudo en el estómago? ¿Has sentido ese peso en los hombros cuando las facturas se acumulan, pero los recursos parecen disminuir? ¿Te has preguntado si Dios realmente se interesa por tus finanzas o si los milagros financieros son solo para otros? Las preocupaciones económicas pueden ser algunas de las cargas más pesadas que cargamos. Las deudas, la inestabilidad laboral, los gastos inesperados. Cada uno tiene el poder de robarnos la paz y hacernos cuestionar si alguna vez veremos un cambio. El estrés financiero no solo afecta nuestro bolsillo, sino también nuestra salud, nuestras relaciones y nuestra fe. Si estás pasando por una tormenta financiera, quiero que sepas algo importante. No estás solo. Miles de personas están enfrentando batallas similares, sintiendo la misma ansiedad cuando abren esas facturas, experimentando el mismo temor ante un futuro incierto. Pero hay una verdad que debemos recordar. Ninguna tormenta dura para siempre. La buena noticia es que servimos a un Dios para quien nada es imposible. El mismo Dios que alimentó a miles con 5 panes y 2 peces, que convirtió el agua en vino, que hizo llover maná del cielo para sustentar a su pueblo. Es el Dios que conoce tu situación financiera al detalle y tiene el poder para transformarla. En Filipenses 4:19 encontramos una promesa poderosa. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Este versículo no es solo un bonito pensamiento, es una declaración de la voluntad de Dios para proveer para sus hijos. Dios no promete que seremos millonarios, pero sí garantiza que nuestras necesidades serán cubiertas según sus estándares de abundancia, no los nuestros. Aquí hay una verdad fundamental que debemos grabar en nuestro corazón. Los milagros financieros no son eventos aleatorios, son manifestaciones del carácter generoso de Dios, operando a través de principios bíblicos que podemos aplicar. La Biblia está llena de instrucciones prácticas sobre cómo manejar nuestras finanzas de una manera que invite la bendición divina. Quizás estás pensando, he orado, he dado, he trabajado duro, ¿por qué mi situación no cambia? Es natural cuestionarnos cuando las circunstancias parecen contradecir las promesas. Pero recuerda que Dios opera en su tiempo perfecto y a veces el milagro no está en la provisión instantánea, sino en la sabiduría para gestionar lo que ya tenemos, o en las puertas que se abren cuando menos lo esperamos. Tomemos un momento para orar. Padre Celestial, te presentamos nuestras preocupaciones financieras. Sabemos que tú conoces cada necesidad antes de que la mencionemos. Abre nuestros ojos para ver tus principios de prosperidad en tu palabra. Danos la fe para creer en tus promesas y la disciplina para aplicar tus enseñanzas. En el nombre de Jesús, amén. Hoy te invito a dar un paso de fe. Si este mensaje está resonando en tu corazón, compártelo con alguien que esté luchando financieramente. A veces, un simple mensaje puede ser el rayo de esperanza que alguien necesita. Escribe en los comentarios, confío en la provisión de Dios como declaración de tu fe y como testimonio que podría inspirar a otros que están pasando por momentos difíciles. Recuerda, tu testimonio tiene poder para transformar vidas. Prepárate para descubrir los principios bíblicos que abren las puertas a los milagros financieros. No son fórmulas mágicas, sino verdades eternas que, cuando las aplicamos con fe y consistencia, tienen el poder de transformar nuestra realidad económica. Enseñanza 1. El principio de la siembra y la cosecha. Dad, y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Lucas 6:38. Imagina un agricultor que guarda celosamente todas sus semillas en un granero, protegidas y seguras. Aunque su intención es buena preservar lo que tiene, al final del año no tendrá cosecha alguna. Mientras sus semillas permanecen almacenadas, los campos quedan estériles. La abundancia potencial nunca se materializa porque lo que podría multiplicarse permanece guardado, protegido pero improductivo. Así ocurre con nuestras finanzas cuando no entendemos el principio divino de la siembra y la cosecha. Dad, y se os dará. Estas palabras de Jesús revelan un principio espiritual fundamental. No es simplemente un consejo, es una ley divina tan consistente como la gravedad.
Cuando damos, activamos un ciclo espiritual de retorno. No damos para recibir, pero el dar desbloquea las compuertas de la bendición divina hacia nosotros. Medida buena, apretada, remecida y rebosando. Observe la generosidad en esta descripción. No habla de una devolución escasa o calculada al milímetro. Dios no usa una cuchara pequeña cuando bendice. Utiliza un cucharón rebosante. Él no se limita a cumplir mínimos, sino que excede expectativas. Su naturaleza es dar abundantemente, no con restricciones. Darán en vuestro regazo. La imagen aquí es personal e íntima. El regazo era donde las personas en tiempos bíblicos recibían y sostenían sus tesoros más preciados. Dios no lanza sus bendiciones desde lejos, las entrega personalmente, colocándolas en los espacios de nuestra vida donde serán más valiosas y útiles. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Este principio de correspondencia nos recuerda que nuestra generosidad establece el patrón para lo que recibiremos. No en cantidades idénticas, sino en proporciones similares. La mezquindad atrae escasez, la generosidad atrae abundancia. Consideremos la historia de la viuda de Sarepta en primer libro de Reyes 17. En medio de una hambruna severa, tenía solo un puñado de harina y un poco de aceite apenas suficiente para una última comida para ella y su hijo. Sin embargo, cuando el profeta Elías le pidió que primero le preparara a él un pan pequeño, ella dio de su escasez. Este acto de fe, dar cuando humanamente no tenía sentido, desencadenó un milagro financiero. La harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija disminuyó. Su provisión no solo se extendió por un día, sino por todo el tiempo que duró la sequía. ¿Cómo podemos aplicar este principio hoy? Comienza identificando dónde puedes sembrar tus recursos. Puede ser a través del diezmo en tu iglesia, apoyando ministerios que estén extendiendo el reino de Dios, o ayudando a personas en necesidad. Lo crucial no es tanto la cantidad como la actitud del corazón. Una pequeña semilla plantada con fe y alegría puede producir una cosecha sorprendente. Un ejercicio práctico. Esta semana identifica una necesidad específica que puedas satisfacer, aun cuando tus propios recursos sean limitados. Podría ser económica, de tiempo o de talento. Da deliberadamente, recordando que estás participando en un principio divino, no realizando una transacción. Lleva un registro de cómo Dios honra tu obediencia en las próximas semanas y meses. Recuerda, las semillas que plantamos hoy determinan la cosecha que recogeremos mañana. No hay cosecha sin siembra, y no hay milagros financieros sin la valiente disposición de soltar lo que ya tenemos en nuestras manos. Enseñanza 2. El principio de la mayordomía fiel. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25:21. Imagina que te han confiado cuidar un tesoro que no te pertenece. Cada moneda, cada billete, cada recurso está bajo tu administración, pero no es tuyo. Cada decisión que tomas con ese tesoro es observada atentamente por su verdadero dueño. Cuando demuestras sabiduría con lo poco, más recursos son puestos en tus manos. Cuando malgastas incluso lo mínimo, se cuestiona si mereces administrar más. Esta es la esencia de la mayordomía bíblica, un principio fundamental para experimentar milagros financieros. Bien, buen siervo y fiel, estas palabras no describen a alguien extraordinariamente talentoso o excepcionalmente dotado, sino a alguien consistentemente fiel. La fidelidad es una cualidad que todos podemos desarrollar, independientemente de nuestras capacidades naturales. Dios no busca genios financieros, busca administradores confiables que reconozcan que todo lo que tienen viene de Él. Sobre poco has sido fiel. Observa cómo el Señor primero prueba nuestra fidelidad con pequeñas responsabilidades. Es fácil pensar, cuando tenga más dinero, entonces seré más generoso, o cuando mis finanzas mejoren, entonces seré más cuidadoso. Pero Dios examina cómo manejamos lo poco antes de confiarnos lo mucho. La forma en que administramos $100 revela cómo administraríamos 100,000. Sobre mucho te pondré. Aquí encontramos la promesa. La fidelidad en lo pequeño abre puertas para mayores bendiciones. No es simplemente una recompensa, es una progresión natural.
Alguien que ha demostrado sabiduría con recursos limitados está preparado para manejar responsabilidades mayores. Los milagros financieros a menudo llegan no como eventos aleatorios, sino como resultado directo de una mayordomía consistente. Entra en el gozo de tu Señor. El objetivo final no es la acumulación de riqueza, sino participar en la alegría de Dios. Hay un gozo especial en ser un canal confiable, a través del cual fluyen las bendiciones divinas. La mayordomía fiel no solo cambia nuestra situación financiera, transforma nuestro carácter y profundiza nuestra relación con Dios. Consideremos la historia de José en Egipto, narrada en Génesis 39 al 41. Comenzó como un esclavo en la casa de Potifar, luego como un prisionero a cargo de la cárcel y finalmente como administrador de todo Egipto. En cada etapa, José demostró una integridad y sabiduría excepcionales en la administración de recursos que no eran suyos. Y veía su señor que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. La fidelidad de José en circunstancias adversas eventualmente lo posicionó para administrar los recursos de una nación entera y salvar innumerables vidas durante una hambruna devastadora. ¿Cómo aplicamos este principio en nuestra vida diaria? Comienza por reconocer que todo lo que tienes, desde tu salario hasta tus posesiones, son recursos que Dios ha confiado a tu cuidado. Desarrolla un presupuesto detallado que refleje valores bíblicos, priorizando el diezmo, eliminando deudas innecesarias y viviendo dentro de tus posibilidades. Busca ser fiel incluso en los pequeños gastos diarios, reconociendo que cada decisión financiera es una oportunidad para demostrar fidelidad. Un ejercicio práctico. Esta semana, examina tus patrones de gasto de los últimos 30 días. Identifica áreas donde podrías haber ejercido mayor fidelidad: gastos impulsivos, desperdicio, descuido. Desarrolla un plan específico para mejorar tu mayordomía en esas áreas, recordando que estás administrando recursos que pertenecen a Dios. Establece metas pequeñas y medibles para demostrar fidelidad. Recuerda, los milagros financieros no siempre llegan como cheques inesperados en el correo. A menudo vienen a través de la sabiduría para administrar fielmente lo que ya está en nuestras manos. La fidelidad constante en lo pequeño abre las puertas a lo grande. Enseñanza 3. El principio de la confianza en la provisión divina. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Mateo 6, 25-26. Imagina que eres un niño pequeño en casa de tu padre. Nunca te preocupas por si habrá comida en la mesa o un techo sobre tu cabeza. No pasas noches en vela calculando cómo pagarás tu parte de la hipoteca o cómo contribuirás a la despensa familiar. En tu inocencia confías plenamente que tu Padre proveerá todo lo necesario. Esta confianza infantil, libre de ansiedad, es precisamente lo que Jesús nos invita a tener en nuestro Padre Celestial, una confianza que es fundamental para experimentar milagros financieros. No os afanéis por vuestra vida. El afán va más allá de la preocupación normal. Es una ansiedad que consume, que distrae, que paraliza. Es interesante que Jesús no dice, no planifiquéis o no trabajéis duro, sino, no os afanéis. La planificación prudente honra a Dios. La ansiedad obsesiva revela nuestra falta de confianza en su provisión. Cuando nuestras mentes están constantemente atormentadas por preocupaciones financieras, perdemos la paz que Él desea para nosotros. No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido. Jesús nos invita a una perspectiva más amplia. Cuando reducimos la vida a meras posesiones materiales o a la acumulación de riqueza, perdemos de vista nuestro propósito más profundo. Si Dios nos ha dado el regalo invaluable de la vida misma, ¿no proveerá también lo necesario para sostenerla? Si ha creado estos complejos cuerpos, ¿no proveerá lo necesario para vestirlos? Mirad las aves del cielo. Jesús dirige nuestra atención a la creación como un testimonio viviente de la provisión divina. Las aves no tienen sistemas bancarios, planes de ahorro o inversiones, y sin embargo, día tras día,
encuentran lo que necesitan. No es una invitación a la irresponsabilidad, sino una ilustración poderosa. Si Dios cuida con tal detalle de sus criaturas más pequeñas, ¿cuánto más cuidará de nosotros? ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Aquí está el corazón del mensaje. Nuestro valor para Dios trasciende infinitamente al de las aves. No somos simplemente parte de su creación, somos sus hijos. Esta identidad fundamenta nuestra confianza. Los milagros financieros comienzan cuando entendemos nuestro valor ante los ojos del Padre y descansamos en su compromiso de cuidarnos. Consideremos la historia de Elías junto al arroyo de Kerit, narrada en Primer Libro de Reyes 17. En medio de una sequía devastadora, Dios dirigió a Elías a un lugar específico y prometió: «He mandado a los cuervos que te den allí de comer». Cada mañana y cada tarde, aves criaturas normalmente egoístas y rapaces traían pan y carne a este profeta. Cuando el arroyo se secó, Dios ya tenía preparada la siguiente fase de su provisión a través de la viuda de Sarepta. A través de medios inusuales e inesperados, Dios demostró su fidelidad en circunstancias imposibles. ¿Cómo aplicamos este principio hoy? Comienza identificando las áreas específicas donde la ansiedad financiera domina tus pensamientos. Reconoce estas preocupaciones como oportunidades para ejercitar tu confianza. Desarrolla el hábito de llevar inmediatamente cada preocupación financiera a Dios en oración, transformando la ansiedad en peticiones específicas. Mantén un registro de cómo Dios ha provisto en el pasado, creando tu propio memorial de fidelidad al que puedas recurrir en momentos de duda. Un ejercicio práctico. Durante esta semana, cada vez que sientas ansiedad por temas financieros, detente y recita en voz alta Mateo 6:26. Luego, escribe la preocupación específica y entrégala conscientemente a Dios en oración. Al final de la semana, revisa tus notas y reflexiona sobre cómo ha cambiado tu perspectiva. Observa si han surgido ideas creativas o soluciones inesperadas mientras soltabas la ansiedad. Recuerda, la confianza en la provisión divina no es pasividad negligente, sino una dependencia activa que nos libera para tomar decisiones desde una posición de paz, no de pánico. Los milagros financieros a menudo ocurren cuando dejamos de aferrarnos con puños cerrados y abrimos nuestras manos en confianza. Enseñanza 4. El principio del contentamiento y la gratitud. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4, 11, 13. Imagina dos jardines idénticos, recibiendo la misma cantidad de lluvia y luz solar. En uno, el jardinero se queja constantemente. No es suficiente agua, necesito más sol. El suelo no es bastante rico. En el otro, el jardinero agradece cada gota de lluvia, celebra cada rayo de sol y aprecia la tierra tal como es, trabajándola con lo que tiene. Con el tiempo, aunque las condiciones externas sean idénticas, ¿cuál jardín florecerá más? El jardín cultivado con gratitud y contentamiento inevitablemente producirá frutos más abundantes. Así ocurre con nuestras finanzas cuando aplicamos el principio del contentamiento y la gratitud. He aprendido a contentarme. Observa que Pablo no dice nací contento, sino aprendí a contentarme. El contentamiento no es un rasgo de personalidad innato para algunos afortunados. Es una disciplina espiritual que todos podemos desarrollar. Esto nos da esperanza. Si estás constantemente buscando más, sintiendo que nunca es suficiente, esta no es tu condena permanente. El contentamiento es una habilidad que se adquiere. Cualquiera que sea mi situación, el contentamiento de Pablo no estaba condicionado a circunstancias favorables. No decía, estoy contento cuando tengo suficiente, sino estoy contento, sea cual sea mi situación. Este tipo de contentamiento es revolucionario en una cultura que constantemente nos bombardea con mensajes de carencia y nos empuja a la insatisfacción perpetua. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Pablo dominó ambos extremos del espectro económico. Muchos pueden manejar la escasez con dignidad, pero se pierden en la abundancia. Otros pueden gestionar la riqueza sabiamente,
pero se desmoronan bajo la presión de la limitación. El contentamiento verdadero nos equilibra en ambas circunstancias. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este versículo, frecuentemente citado fuera de contexto, se refiere específicamente a la capacidad de estar contento en cualquier situación económica. Pablo revela la fuente de su contentamiento, no su fuerza de voluntad, sino el poder de Cristo obrando en él. No es autosuficiencia, sino dependencia total de Dios. Consideremos la historia de Job, quien en un solo día perdió todas sus posesiones, sus hijos e hijas, y posteriormente su salud. Su respuesta inmediata fue: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En el abismo de la pérdida total, Job demostró un contentamiento y gratitud que trascendían las circunstancias externas. No basaba su identidad o valor en sus posesiones. Aunque atravesó periodos de profundo cuestionamiento, su contentamiento y gratitud fundamentales finalmente lo llevaron a una restauración que excedió todo lo que había perdido. ¿Cómo aplicamos este principio en nuestra vida? Comienza cultivando el hábito diario de la gratitud, nombrando específicamente las bendiciones financieras que ya tienes, por pequeñas que parezcan. Reduce la exposición a la publicidad y a las redes sociales que fomentan comparaciones destructivas y deseos insaciables. Practica la generosidad incluso en épocas de limitación, lo que paradójicamente aumenta nuestro sentido de abundancia. Establece metas financieras realistas basadas en necesidades genuinas, no en deseos artificiales. Un ejercicio práctico. Durante una semana, antes de cada compra, pregúntate: ¿estoy comprando esto desde un lugar de contentamiento o desde un lugar de insatisfacción? Mantén un diario donde cada noche escribas 3 bendiciones financieras específicas por las que estás agradecido. Al final de la semana, reflexiona sobre cómo esta práctica ha afectado tu perspectiva y decisiones. Recuerda, el contentamiento y la gratitud no son simplemente respuestas emocionales a la abundancia. Son poderosas fuerzas espirituales que crean el ambiente propicio para los milagros financieros. Cuando aprendemos a estar satisfechos con lo que tenemos mientras mantenemos fe por lo que viene, experimentamos una paz que supera toda comprensión y abrimos las puertas a la provisión divina. Enseñanza 5. El principio de la honestidad e integridad. El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Pesas falsas y medida falsa, ambas cosas son abominación a Jehová. Proverbios 19, 20-10. Imagina 2 edificios idénticos en su aspecto exterior. Ambos se alzan majestuosos contra el horizonte, impresionantes a simple vista. Sin embargo, uno fue construido siguiendo rigurosamente cada detalle del plano arquitectónico, usando los mejores materiales y respetando cada norma de seguridad. El otro, aunque aparentemente igual, se edificó con materiales inferiores, atajos estructurales y sobornos para evadir inspecciones. Cuando llegue la tormenta, ¿cuál permanecerá en pie? Así ocurre con nuestras finanzas. La integridad es el cimiento invisible, pero inquebrantable, sobre el cual Dios puede construir sus milagros financieros. El que camina en integridad anda confiado, observa la relación directa entre integridad y confianza. La persona íntegra avanza por la vida con un paso seguro, sin el peso constante del temor a ser descubierta. No tiene que recordar qué mentira dijo a quién o qué información ocultó. Esta libertad psicológica y espiritual crea el espacio mental necesario para recibir nuevas ideas, reconocer oportunidades y tomar decisiones financieras sabias. Mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. No se trata de una amenaza arbitraria, sino de una ley espiritual tan consistente como la ley de gravedad. La deshonestidad financiera eventualmente colapsa bajo su propio peso. Los atajos éticos pueden parecer ventajosos a corto plazo, pero a la larga erosionan los cimientos de nuestra prosperidad y cierran las puertas a los milagros divinos. Pesas falsas y medida falsa. En tiempos bíblicos, los comerciantes deshonestos utilizaban diferentes juegos de pesas, unas más pesadas para comprar y otras más ligeras para vender, engañando así a sus clientes. En nuestro contexto moderno,
Esto representa cualquier forma de manipulación o engaño en transacciones financieras, desde pequeñas inexactitudes en declaraciones de impuestos hasta grandes fraudes corporativos. Ambas cosas son abominación a Jehová. La palabra abominación es una de las más fuertes en el vocabulario bíblico para expresar desagrado divino. Mientras que los humanos podemos minimizar pequeñas deshonestidades, Dios ve la integridad como un asunto de blanco o negro. No hay deshonestidad aceptable ante sus ojos, ni siquiera cuando parece justificada por circunstancias difíciles. Consideremos la historia de Daniel en Babilonia, narrada en el libro de Daniel, capítulos. Llevado como cautivo a una tierra extranjera, Daniel ocupó eventualmente posiciones de alta responsabilidad bajo gobernantes paganos. Sus enemigos, celosos de su ascenso, buscaron encontrar corrupción o negligencia en su administración, pero no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel. Y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Esta integridad inquebrantable, aun en un sistema corrupto y hostil, no solo lo preservó del peligro, sino que lo posicionó para una influencia y prosperidad extraordinarias en tierra extranjera. ¿Cómo aplicamos este principio hoy? Comienza examinando cada área de tu vida financiera bajo la luz de la integridad total. Revisa tus declaraciones de impuestos, prácticas comerciales, compromisos laborales y la manera en que manejas los recursos confiados a ti. Identifica áreas donde has justificado pequeñas deshonestidades y toma medidas inmediatas para rectificarlas, incluso cuando esto implique costos a corto plazo. Comprométete a la transparencia financiera total, recordando que Dios ve no solo tus acciones, sino también tus intenciones. Un ejercicio práctico. Esta semana identifica una situación específica donde podrías obtener alguna ventaja financiera a través de un compromiso ético, por pequeño que parezca reclamar un gasto no legítimo. No corregir un error a tu favor, exagerar ligeramente el valor de algo. Elige deliberadamente el camino de la integridad, documentando tanto la decisión como los resultados. Reflexiona sobre cómo esta elección afectó tu paz interior y tu confianza en la provisión divina. Recuerda, la integridad no es simplemente una virtud moral, es un principio espiritual que determina el flujo de bendiciones divinas. Los milagros financieros más sostenibles ocurren sobre la plataforma de una vida caracterizada por la honestidad total, donde cada transacción refleja el carácter de Dios. Enseñanza 6. El principio de la liberación de deudas. El rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. Proverbios 22:7. Imagina a un águila majestuosa, diseñada para remontarse a grandes alturas y dominar los cielos con su vuelo espléndido. Pero esta águila lleva atada a sus patas una cadena que la conecta a un pesado ancla. Por más que extienda sus alas, por más fuerte que sean sus músculos, por más favorable que sea el viento, su potencial permanece limitado por ese peso que la arrastra constantemente hacia abajo. Así funcionan las deudas en nuestra vida financiera. Limitan nuestra libertad, restringen nuestras opciones y nos mantienen atados al pasado, cuando deberíamos estar volando hacia el futuro que Dios ha preparado. El rico se enseñorea de los pobres. Esta primera parte del versículo describe una realidad económica que ha persistido a través de la historia. Los recursos financieros confieren poder e influencia. Esta no es necesariamente una condena a la riqueza, sino una observación pragmática sobre cómo funciona el mundo. Cuando entendemos esta dinámica, podemos tomar decisiones financieras desde una posición de mayor sabiduría. El que toma prestado es siervo del que presta. Aquí encontramos una profunda verdad económica y espiritual. La deuda crea una relación de servidumbre. Cuando debemos dinero, una porción de nuestra libertad futura ya ha sido comprometida. Nuestras opciones se reducen, nuestra flexibilidad disminuye. La capacidad para seguir nuevas direcciones divinas puede verse severamente limitada por obligaciones financieras. La Biblia no prohíbe categóricamente toda forma de deuda, pero ciertamente nos advierte sobre sus peligros. En Deuteronomio 28, cuando Dios describe las bendiciones de la obediencia, incluye: prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Esta libertad de deudas se presenta como una bendición divina,
mientras que estar endeudado se incluye entre las consecuencias de la desobediencia. Él te prestará a ti, y tú no le prestarás a él. Él será por cabeza, y tú serás por cola. Consideremos la historia de la viuda y el aceite en Segundo Libro de Reyes 4:1-7. Una mujer, cuyo esposo había fallecido, enfrentaba una crisis financiera tan severa que sus acreedores amenazaban con llevarse a sus hijos como esclavos para saldar la deuda. En su desesperación, acudió al profeta Eliseo. El milagro financiero que Dios realizó a través de Eliseo, multiplicando milagrosamente su pequeña cantidad de aceite, tenía un propósito específico. Vende el aceite, paga a tus acreedores, y vive tú y tus hijos del resto. Observa la prioridad. Primero, saldar la deuda, luego, vivir de lo que quedaba. Dios proveyó sobrenaturalmente para liberarla de la servidumbre financiera. ¿Cómo aplicamos este principio hoy? Comienza por hacer un inventario completo de todas tus deudas, montos, tasas de interés y plazos. Desarrolla un plan estratégico para eliminarlas, comenzando generalmente con las de mayor interés o las más pequeñas para ganar impulso emocional. Adopta un estilo de vida de austeridad temporal, distinguiendo claramente entre necesidades y deseos para acelerar el proceso de liberación. Busca asesoramiento financiero si tu situación es compleja, recordando que la humildad para buscar ayuda es una expresión de sabiduría. Un ejercicio práctico. Esta semana identifica 3 gastos no esenciales que podrías reducir o eliminar temporalmente. Calcula cuánto ahorrarías en un año con estos ajustes y determina cómo aplicarías este monto a tus deudas actuales. Crea un plan visual gráfico, tabla o termómetro para monitorear tu progreso hacia la libertad financiera, celebrando cada hito alcanzado, por pequeño que sea. Recuerda, la liberación de deudas no es simplemente una meta financiera, es un principio espiritual que nos posiciona para mayor libertad en el servicio a Dios. Los milagros financieros a menudo llegan no como riqueza instantánea, sino como sabiduría, disciplina y provisión divina para romper las cadenas que nos atan al pasado. Enseñanza 7. El principio de la oración y la fe específica. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Primera de Juan 5, 14-15. Imagina que entras en la bóveda más grande y rica que jamás hayas visto. Está repleta de tesoros incalculables, oro, plata, piedras preciosas, recursos ilimitados para cualquier necesidad. El dueño de esta bóveda, tu Padre Celestial, te entrega una llave y te dice: todo lo que necesites está aquí. Entra cuando quieras, toma lo que requieras según mi propósito para tu vida. Sin embargo, muchos de nosotros nos quedamos afuera de la bóveda, mirando a través del cristal, deseando esas riquezas, pero sin usar la llave de la oración específica y la fe para acceder a ellas. Los milagros financieros a menudo permanecen sin reclamar porque nunca los pedimos específicamente o no los pedimos con fe verdadera. Y esta es la confianza que tenemos en Él. La palabra confianza aquí transmite una seguridad audaz, una certeza profunda. No es una esperanza tímida ni una súplica desesperada. La oración por provisión financiera debe surgir de esta posición de confianza filial, sabiendo que nos dirigimos a un Padre generoso, no a un juez severo o un soberano distante. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, aquí está la clave para oraciones efectivas por milagros financieros. Debemos alinear nuestras peticiones con la voluntad revelada de Dios. No pedimos riquezas para satisfacer la codicia o para competir con otros, sino recursos para cumplir nuestro propósito divino, bendecir a otros y avanzar el reino de Dios. Él nos oye. ¡Qué promesa tan poderosa! El Creador del universo, quien posee toda riqueza, inclina su oído a nuestras peticiones financieras. No oramos a un Dios distante o distraído, sino a un Padre atento que registra cada palabra, cada lágrima, cada expresión de fe. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Observa el tiempo verbal aquí. No tendremos sino tenemos. La fe ve el milagro como ya concedido en el ámbito espiritual, aunque aún no se manifieste en el ámbito físico.
Esta es la esencia de la fe. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Consideremos la historia de Nehemías, narrada en el libro que lleva su nombre. Cuando se enteró de la situación desesperada de Jerusalén, primero oró específicamente, luego actuó estratégicamente. Antes de acercarse al rey Artajerjes para solicitar recursos para reconstruir Jerusalén, Nehemías oró: «Te ruego, oh Jehová, que esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo. Concede hoy próspero suceso a tu siervo, y dale gracia delante de aquel varón». Cuando el rey preguntó qué quería, Nehemías hizo una petición específica y bien pensada, no vaga o general. El resultado fue una provisión abundante. Materiales de construcción, protección militar, autoridad gubernamental, todos los recursos necesarios para completar una tarea aparentemente imposible. ¿Cómo aplicamos este principio hoy? Comienza siendo específico en tus oraciones por provisión financiera. En lugar de pedir vagamente bendiciones financieras, identifica necesidades concretas con cantidades exactas y propósitos. Documenta estas peticiones junto con fechas y mantén un registro de cómo Dios responde, construyendo así tu propio memorial de fidelidad divina. Combina la oración con acción estratégica, como Nehemías, preparándote para las oportunidades que Dios proveerá. Un ejercicio práctico. Esta semana dedica tiempo a formular 3 peticiones financieras específicas, asegurándote de que estén alineadas con la voluntad revelada de Dios. Escríbelas en detalle, incluyendo montos exactos, fechas y, más importante, el propósito divino que estas provisiones te permitirían cumplir. Ora por estas peticiones diariamente, con la confianza de un hijo, hablando con su padre, agradeciendo de antemano por las respuestas que vendrán. Recuerda, la oración específica y la fe no son fórmulas mágicas para manipular a Dios, sino expresiones de dependencia y confianza en un padre que se deleita en proveer para sus hijos. Los milagros financieros más asombrosos a menudo comienzan con la sencilla pregunta: ¿le has pedido específicamente a Dios lo que necesitas? Tu testimonio tiene poder. En este preciso momento, alguien lucha en silencio con las mismas dudas financieras que tú has enfrentado. Si estas palabras han tocado tu corazón, compártelas. Podrías estar enviando el salvavidas que esa persona ha estado esperando. Escribe en los comentarios: confío en la provisión de Dios, como un acto de fe que iluminará el camino de otros. A veces, tu simple declaración puede ser el susurro de Dios que alguien necesita escuchar hoy. Enseñanza 8. El principio de la visión y el propósito divino. Donde no hay visión, el pueblo se extravía, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Proverbios 29:18. Imagina a un arquitecto que intenta construir un rascacielos majestuoso sin planos, sin diseño, sin visión clara de la estructura final. Los trabajadores llegan cada día, colocan materiales aleatoriamente, sin dirección coherente. ¿Qué resultaría de tal proyecto? En el mejor de los casos, una estructura deforme e inestable. En el peor, un colapso catastrófico. Así ocurre con nuestras finanzas cuando carecemos de visión divina y propósito claro. Sin un destino definido, cualquier camino nos parece bueno, pero terminamos en lugares que nunca pretendimos visitar, con recursos desperdiciados y oportunidades perdidas. Donde no hay visión, la palabra hebrea para visión aquí se refiere específicamente a la revelación divina, no simplemente a planes o sueños humanos. Los milagros financieros más significativos comienzan cuando buscamos la perspectiva de Dios sobre nuestros recursos. No se trata de nuestras ambiciones personales, sino de alinear nuestras finanzas con su propósito eterno. El pueblo se extravía sin dirección divina. Inevitablemente nos desviamos, no necesariamente hacia el mal obvio, sino hacia lo que es meramente bueno, en lugar de lo que es mejor. Gastamos en lo urgente en lugar de lo importante, en lo temporal, en lugar de lo eterno. Nuestras finanzas se dispersan en 1000 direcciones, ninguna con suficiente impacto. Mas el que guarda la ley es bienaventurado. La segunda parte del versículo establece una conexión entre seguir las instrucciones divinas y experimentar verdadera prosperidad, bienaventuranza. Los principios bíblicos no son restricciones arbitrarias, sino guías amorosas que nos conducen hacia la abundancia genuina que Dios desea para nosotros.
La visión divina para nuestras finanzas siempre trasciende la mera acumulación de riqueza. Dios no nos prospera simplemente para elevar nuestro nivel de vida, sino para elevar nuestro nivel de entrega. Los recursos que Él confía a nuestras manos son herramientas para cumplir nuestro propósito único en su reino. Consideremos la historia de José en Egipto. A través de sueños divinos visión, Dios le reveló que vendría una hambruna devastadora después de 7 años de abundancia. Esta visión no era simplemente información, era una dirección para la acción estratégica. José implementó un plan económico masivo ahorrando sistemáticamente durante los años de abundancia. No solo salvó a Egipto, sino también a las naciones circundantes, incluida su propia familia. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. La prosperidad de José tenía un propósito divino que trascendía su bienestar personal. ¿Cómo aplicamos este principio hoy? Comienza dedicando tiempo al silencio y la reflexión, pidiéndole a Dios que revele su visión específica para tus finanzas. Pregúntate, ¿para qué me ha confiado Dios estos recursos? ¿Qué propósito único puedo cumplir con lo que Él ha puesto en mis manos? Desarrolla un plan financiero que refleje no solo tus necesidades personales, sino también tu misión divina. Establece metas que estén alineadas con valores eternos, no simplemente con deseos temporales. Un ejercicio práctico. Esta semana escribe una declaración de propósito financiero de 2-3 párrafos que articule claramente cómo deseas que tus recursos sirvan al reino de Dios. Incluye tanto metas a corto plazo como un año, como visión a largo plazo, de 5 a 10 años. Revisa cada categoría importante de gastos en tu presupuesto y evalúa. ¿Esta asignación refleja mi propósito divino y valores eternos? Haz ajustes según sea necesario para alinear tus finanzas con tu visión. Recuerda, los milagros financieros más profundos no son simplemente aumentos en nuestro saldo bancario, sino recursos estratégicamente proporcionados para cumplir nuestro destino divino. Cuando nuestras finanzas están alineadas con su propósito, experimentamos una prosperidad que satisface no solo nuestras necesidades materiales, sino también nuestra hambre espiritual de significado y trascendencia. Si este mensaje ha tocado tu corazón y crees que puede ser una luz para alguien más, no lo guardes para ti. Comparte este video con esa persona que sabes que necesita escuchar estas palabras hoy. A veces, un solo mensaje puede cambiar una vida, transformando no solo su perspectiva financiera, sino su comprensión del propósito por el cual Dios desea prosperarnos a todos. Si estas enseñanzas han tocado tu corazón y han encendido en ti una nueva fe para experimentar milagros financieros, te invito a tomar acción ahora mismo. Da me gusta a este video y compártelo con aquellos que sabes que están enfrentando batallas financieras. A veces, Dios usa nuestras manos para entregar el milagro que alguien más ha estado esperando, y tu simple acto de compartir podría ser el primer paso en la transformación financiera de otra persona. No subestimes el poder de tu testimonio. Si has experimentado la fidelidad de Dios en tus finanzas, sea grande o pequeña, compártelo en los comentarios. En un mundo donde las malas noticias económicas abundan, tu historia de provisión divina podría ser precisamente la semilla de esperanza que alguien necesita hoy. Escribe Dios es mi proveedor como declaración de fe y brevemente cómo has visto su mano obrando en tus finanzas. Que el Dios que multiplicó 5 panes y 2 peces, que proveyó maná en el desierto, que hizo que el aceite de la viuda no cesara, ese mismo Dios multiplique tus recursos. Abra puertas de oportunidad donde solo veías paredes y transforme tus limitaciones en testimonios de su poder. Que tus finanzas no solo satisfagan tus necesidades, sino que se conviertan en ríos de bendición para otros, para la gloria de su nombre. En el poderoso nombre de Jesús. Amén.